Buenas noches. Alguien pidió que empezáramos a las 8:10. No sé. Yo, doctora, sí, es que estaban coordinando para compartir pantalla, doctora. Ya. Bueno, pero igual nos falta quórum todavía. Esperemos que se nos unan más. Vamos a darles otros minutitos. Y supuestamente empieza Gonzalo Palacios. Sí, doctora, empiezo yo. Ya. Si quieres puedes ir compartiendo pantalla. Vamos a esperar así unos minutitos más. Está bien, doctora. Voy a ir alistando entonces las diapositivas. Bueno, Gonzalo, puedes empezar a compartir. Enseguida va a empezar a compartir mi compañero Andrés Cabella. Espérele un momentino, por favor, doctor. Ya. Él está ahorita descargando las diapositivas para compartirlas. Vale.
¿Será que tiene algún problema? Pasa que la conexión está pésima, doctora. Ya me informa. Doctora, Ahí un está. minuto. Ya, Ahí está. ya. Perfecto. Disculpe. Bueno, a ver, Gonzalo Palacios. Sí, doctora. Eh, no veo las diapositivas. Sí, ¿las ve usted, doctora? No, no, estaban. Cabello, voy a compartir yo de mi grupo, nomás no te preocupes. Ya está bien, porque yo intento descargarla, pero me sale error. Gracias, tía. Doctora, ¿Se pues ve? Se ve, sí se ve. pero hay que ampliar un poquito y ya está. ¿Ahí Ahí estamos? Está perfecto. ahora Perfecto. sí. Estaba Bueno, perfecto. Ahí muy sí. buenas. Muy Ya. buenas noches, doctora. Nuestro grupo va a empezar con todo el bloque del tema de vitrio. Mi persona, Gonzalo Palacios, va a empezar a hablar de fotopsias y miodisopsias. Es ¿Vale? miodisopsis. Miodisopsias, exacto. Empezando por una generalidad que ya después mi compañera Caterín va a explicar más a profundidad. Tenemos que entender, compañeros, que las fotopsias y las miodisopsias son síntomas que nos hablan del estado del humor vítreo y de la retina y de la unión que tienen ambas. Aunque muchas veces estos dos síntomas pueden ser benignos, es decir, autolimitados o debidos a un evento pasajero de traumatismo, también pueden ser la primera señal de una patología ocular grave, como el desprendimiento de retina o la separación del vítreo. Por lo que una evaluación oftalmológica pronta, en el caso de que aparezcan estos síntomas, es obligatoria y es muy necesaria. Empezando primero por las fotopsias, es lo que coloquialmente conocemos todos como las estrellas que vemos a veces cuando nos dan un golpe muy fuerte, cuando nos golpeamos la cabeza, o por ejemplo lo que los boxeadores reportan sufrir o ver cuando los noquean. Es un síntoma visual subjetivo, obviamente solamente lo ve el paciente, y que reporta que en su campo visual ve estrellas, chispas, como se veía en la anterior imagen, y es un síntoma que aparece por la tracción mecánica sobre la retina, por ejemplo, en los casos de un traumatismo, o en el hipotético caso de que la uvea posterior estuviese inflamada y ésta se acomodase sobre la retina compresionándola o traccionándola, este va a suceder. La tracción mecánica sobre la retina, si bien puede estar, por ejemplo, por este mecanismo por ejemplo, la inflamación, una uveitis, puede estar presente por ese mecanismo, hay más mecanismos que producen también tracción de la retina. Entre sus distintas causas tenemos el desprendimiento de vítreo posterior, que es la causa más común y que la va a ligar directamente también al siguiente síntoma, la miodisopsia, que la voy a explicar enseguida. Otra causa muy común o grave que puede causarlo es el desgarro o desprendimiento de retina. La migraña ocular o la migraña con aura visual, que muchos de nuestros compañeros conocen porque la sufren y la hemos avanzado igual varias veces, son la manifestación bilateral de una fotopsia. Entonces, ya con este concepto pueden ir entendiéndolo mejor. El traumatismo ocular suele ser igual la causa más común de la fotopsia benigna, es decir, transitoria autolimitada. Y, como ya había mencionado anteriormente, la inflamación retiniana por una retinitis o una uveitis posterior que tracciona, se acomoda sobre la retina, traccionándola, comprimiéndola y haciendo aparecer este síntoma. Tenemos también que entender que, así como puede ser un síntoma de aparición súbito benigno, también la aparición súbita de la fotopsia, si está acompañada de otros síntomas como pérdida de la visión progresiva o también este síntoma que se llama cortina negra, es decir, que como si una túnica oscura nos estuviese cubriendo de a poco la visión, se la denomina cortina negra o pérdida de visión cortina negra.
es la que nos va orientando hacia el diagnóstico de una emergencia o urgencia oftalmológica, que es el desprendimiento de retina. Y esto lo vamos a complementar con las imágenes que vemos en la siguiente diapositiva, por favor. Eso. Estas son el tipo de manifestaciones visuales que un paciente con fotopsias observa. Por ejemplo, las chispas que se ven encima del mar son exactamente en el contexto de una fotopsia, son así que las ven los pacientes que las sufren. O en el caso de la esquina inferior derecha, que es una migraña con aura visual, se ve así los haces triangulares, y que en este caso, en el específico caso de la migraña visual, son bilaterales. En los demás suelen ser unilaterales, particularmente el del ojo que está enfermo. Continuando con las miodisopsias. Por favor, siguiente diapositiva. ¿Qué son esas manchitas que se ven ahí? Las miodisopsias, comúnmente que acompañan a las fotopsias, son también otros síntomas subjetivos del campo visual del paciente que lo sufre. Pero a diferencia de las fotopsias, que son destellos de luz, que no tienen estímulo visual real, estas son la percepción de manchas o moscas. Muchos pacientes reportan moscas que flotan y se mueven y que están permanentemente dentro de su campo visual. La traducción directa de miodes, de donde viene el término miodisopsias, es parecido a una mosca. Entonces, es de esto que la explicación justamente con la descripción del paciente es bastante acertada, porque las manchas o figuras que ve sobre su campo visual se acomodan al movimiento de la cabeza y de los ojos del paciente, y suelen tener un movimiento permanente, flotan como si flotasen en el aire. Y esto es producido por un mecanismo múltiples causas causan opacidades dentro del humor vítreo, sean hematomas, sean condensaciones, licuaciones. Cuando el ojo se mueve, esas sombras también se van a mover, y por lo tanto va a parecer que estuviese una figura oscura flotando en el ojo del paciente, en el campo visual del paciente. Al igual que las fotopsias, esta tiene múltiples causas u orígenes del síntoma, muchas compartidas justamente con las fotopsias, que suelen aparecer súbitamente en conjunto. La primera causa siempre va a ser el desprendimiento vítreo posterior, las condensaciones o degeneración del vítreo, por ejemplo, en el caso de un hematoma, o bueno, un sangrado que se convierta a hematoma, y estos acúmulos de sangre se manifiesten sobre el vítreo, van a dar el aspecto de estas manchas sobre el campo visual del paciente que lo haya sufrido. E igual las inflamaciones intraoculares, como la uveitis posterior y la vitritis, van a tener una carga de la responsabilidad del origen de este síntoma, de las miodisopsias, y como siempre los traumatismos oculares. Tenemos que siempre asociarlo, o siempre descartar o confirmar la asociación con las fotopsias, con los destellos de luz, porque su aparición conjunta suele indicarnos el síndrome clínico patognomónico del desprendimiento del vítreo posterior. Cosa que tenemos como doctores que identificarlo de manera pronta, para que el cuadro no evolucione a gravedad y que el paciente no pierda totalmente la visión. Como ya había explicado, muchas de estas etiologías o mecanismos que producen ambas sintomatologías pueden terminar provocando un desgarro retiniano, que podría provocar a la larga pérdida de la visión, si bien en un grado avanzado o total, permanente. Y en la siguiente imagen vamos a ver su representación gráfica, un esquema que nos va a mostrar cómo las condensaciones o licuaciones dentro del humor vítreo, que obviamente interfieren con el mecanismo refractario del ojo fisiológico, van a hacer pesar o caer sobre la retina manchas que van a ser visibles solo para el paciente en su campo visual. No voy a profundizar más en esto, porque le quitaría el tema a mi compañera Caterine. Entonces va a continuar mi compañera Natalia. Muchas gracias, doctora.
Muy bien, estuvo bien explicado lo de las miodisopsias y de las fotopsias, especialmente si se presentan así de forma intempestiva, o sea, el paciente lo nota que de un día para otro se le ha presentado, hay que hacer examen de retina. Cuando ya el paciente tiene las miodisopsias de mucho tiempo atrás, ya saben hasta cómo son y todo lo demás, no son importantes. Pero si se presentan de un día para otro, hay que hacer fondo de ojo. Ya peor si hay fotopsias de un día para otro. Muy bien, puede seguir Natalia, ¿no? Natalia González. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Natalia González y yo les voy a hablar sobre la hialosis asteroide y la síntesis centellante. Muy bien. Bueno, estas son dos alteraciones benignas que generan opacidades en el vitrio y que se detectan generalmente de manera incidental en exámenes oftalmológicos. Aunque suelen ser asintomáticas, es importante reconocerlas y diferenciarlas de otras enfermedades que afectan la visión. Voy a empezar hablando sobre la hialosis asteroide. También es llamada la enfermedad de Benson. Es un proceso degenerativo ocular benigno que consiste en la formación de partículas blancas o amarillentas dentro del humor vítreo. Estas formaciones de partículas están de forma dispersa o en agregados. Y estas partículas son altamente refringentes, lo que les da un aspecto brillante o asteroide, al ser observadas mediante la oftalmoscopía. Su composición principal es el calcio, el fosfato y lípidos, y específicamente en forma de hidroxiapatita cristalina. Ahora, hablando sobre la etiología, la causa exacta no está completamente esclarecida, pero se han identificado asociaciones con la edad avanzada, que sugiere un componente degenerativo relacionado con la senescencia del vitrio, la hipermetropía, que se observan cambios en la morfología ocular pueden favorecer la formación de partículas. Después está la diabetes mellitus, que se ha observado una mayor incidencia en pacientes diabéticos por el aumento de la permeabilidad vascular y del contenido proteico y lipídico del vitrio. Y por último, la hipertensión arterial y las dislipidemias, que ambas condiciones pueden alterar la microcirculación ocular y el metabolismo lipídico sistémico. Ahora, hablando de las manifestaciones clínicas, en la mayoría de los casos la hialosis asteroide es asintomática y se descubre de manera incidental en exámenes oftalmológicos de rutina. Sin embargo, cuando se presentan síntomas, estos pueden incluir una visión borrosa leve e intermitente, especialmente en ambientes con iluminación intensa, percepción de puntos flotantes, también llamadas moscas volantes en el campo visual, reflejos brillantes o destellos que se mueven con la mirada. Y en casos muy avanzados hay dificultad para la visualización del fondo de ojo por parte del oftalmólogo. Hablando sobre el diagnóstico, este es clínico y oftalmoscópico y no se requieren estudios invasivos. Primero, hablando sobre la oftalmoscopía directa e indirecta, esta nos permite ver las partículas blancas brillantes dispersas, generalmente en el vitrio central, y puede dificultarse la visualización de la retina en casos densos, pero esta se encuentra normal. Sobre la biomicroscopía con lámpara de hendidura, esta es muy útil para observar el vitrio anterior y periférico. Y lo que vamos a observar son opacidades redondeadas y brillantes suspendidas en el vitrio, presenta un aspecto de cielo estrellado y estas permanecen inmóviles al mover el globo ocular. Y en la iluminación oblicua o en la retroiluminación, los cuerpos asteroidales van a reflejar la luz con un brillo metálico o blanco plateado. Hablando sobre la ecografía ocular, esta es opcional. En casos donde el vitrio opacifica mucho, la ecografía va a mostrar múltiples ecos puntiformes de alta reflectividad distribuidos de manera homogénea, sin movimiento gravitacional. Y por último, la fotografía del fondo de ojo para documentar la extensión y distribución de las partículas. Algo importante que tenemos que tener en cuenta son los hallazgos característicos, que son las partículas blancas o amarillentas muy refringentes, la distribución uniforme, aunque algunas veces pueden estar agrupadas, y fijas en su lugar.
Ahora sobre el tratamiento, no requiere tratamiento en la mayoría de los casos porque no compromete la visión ni causa daño ocular. Solo se recomienda seguimiento periódico para controlar la evolución. En casos excepcionales en los que las opacidades son tan densas que interfieren con la visión o con procedimientos quirúrgicos, por ejemplo cirugía de catarata, se puede indicar una vitrectomía pars plana, que consiste en la extracción quirúrgica del humor vítreo y sus inclusiones. No existen medicamentos que puedan disolver los cuerpos esteroidales y respecto al tratamiento tiene un excelente pronóstico porque es un proceso benigno, es estable y no es progresivo. Es decir, que no va a producir ceguera, no va a afectar a la retina y tampoco al nervio óptico. Ahora voy a continuar hablando sobre la sínquisis centellante. Es también llamada colesterolosis bulbi. Consiste en la acumulación de cristales de colesterol flotando libremente en el humor vítreo. Se caracteriza por partículas muy refringentes que pueden moverse con los movimientos oculares y causar destellos visuales. Y a diferencia de la hialosis asteroide, no es una degeneración benigna primaria, sino una manifestación secundaria de daño ocular previo o enfermedad crónica intraocular. Sobre la etiología, se considera generalmente secundaria a eventos previos que alteran la estructura del vítreo o generan sangrado. Primero están las hemorragias vítreas previas, que es la causa más común, porque cuando ocurre una hemorragia dentro del vítreo, los eritrocitos se degradan, liberan colesterol a partir de sus membranas celulares y con el tiempo este colesterol se cristaliza formando estructuras brillantes y altamente refringentes. Después están los traumatismos oculares, como fracturas orbitarias o golpes directos al ojo. El daño estructural ocular puede provocar hemorragias o necrosis o inflamaciones intraoculares que van a liberar lípidos y proteínas en el vítreo y esto va a facilitar la formación de cristales de colesterol. Después tenemos las inflamaciones intraoculares crónicas como la uveitis, y en procesos inflamatorios persistentes se van a destruir células oculares y se van a liberar restos lipídicos que actúan como precursores de los cristales de colesterol. Y por último tenemos las enfermedades metabólicas, como la hipercolesterolemia, que puede contribuir a la acumulación de los cristales de colesterol. Ahora en las manifestaciones clínicas tenemos la percepción de destellos brillantes, reflejos dorados o plateados, que son visibles sobre todo al moverse o girar el ojo. También tenemos las moscas volantes, las miodisopsias. También el paciente presenta visión borrosa si los cristales son densos o si hay lesiones asociadas como desprendimiento de retina. Y en casos avanzados o con daño ocular extenso puede haber una disminución notable de la agudeza visual, incluso ceguera secundaria al proceso causal. Ahora hablando sobre el diagnóstico, en la exploración se van a observar múltiples partículas brillantes doradas o plateadas que van a flotar libremente en el vítreo licuado. En la oftalmoscopía vamos a visualizar estos cristales brillantes móviles en la cavidad vítrea. Se van a reflejar los colores metálicos como dorados, plateados o iridiscentes. Estos se alimentan con la gravedad cuando el paciente mueve la cabeza y es común que se observen signos de enfermedades oculares previas, como cicatrices, atrofia o desprendimiento de retina. Después tenemos la lámpara de hendidura, que se va a observar un aspecto de cielo estrellado, y la ecografía ocular modo B, que esta nos va a mostrar ecos brillantes móviles que se agrupan en la parte inferior del ojo cuando el paciente está quieto. Nos permite confirmar la presencia de líquido vítreo y descartar tumores o cuerpos extraños. Ahora, para hacer una comparación entre lo que se observa en la ecografía, en la hialosis asteroide y la sínquisis centellante, en la hialosis asteroide se van a observar puntos brillantes finos y estáticos distribuidos uniformemente en el vítreo. No se van a mover con los movimientos oculares y no sedimentan, y representan los depósitos de calcio y de fosfato. En cambio, en la sínquisis centellante se van a observar cristales muy brillantes y móviles que sedimentan hacia la parte inferior del ojo. Van a cambiar de posición al mover el globo ocular y reflejan luz intensamente, simulando un efecto centellante. Y estos están formados por cristales de colesterol. Ahora hablando sobre el tratamiento, este va a depender de la causa subyacente y de la gravedad.
ya que los cristales de colesterol por sí mismos no se pueden eliminar con medicamentos. Primero tenemos la vitrectomía, que se recomienda en casos de disminución significativa de la visión, que consiste en extraer el humor vítreo, la sustancia gelatinosa del ojo, y reemplazarlo. Después tenemos el tratamiento de la causa subyacente. Si la sínquisis centellante es consecuencia de otras condiciones, como la inflamación intraocular o la hemorragia vítrea, el tratamiento se va a centrar en abordar el problema de origen. Por ejemplo, si hay una infección, se va a tratar con antibióticos, o si necesita tratamientos para la inflamación, y lo mismo con la hipertensión ocular o para sellar desgarros en la retina. Después tenemos el seguimiento y control. Si la visión no se ve afectada, a menudo solo se requiere un control regular para monitorear la condición. Y el pronóstico de este tratamiento va a depender de la enfermedad causal. En general, la sínquisis centellante indica un daño ocular avanzado y el pronóstico funcional suele ser reservado o desfavorable. Y por último, hice una pequeña tablita para comparar la hialosis asteroide y la sínquisis centellante. Eso sería todo, doctora. Bueno, muy bien. Las dos patologías pueden ser un hallazgo y el paciente no darse cuenta incluso que las tiene. Es muy rara vez que el paciente refiera disminución de visión por estas patologías. Y se dan en la edad adulta, en el adulto mayor. Pero yo no he visto ni un solo caso que entre a vitrectomía por ninguna de las dos causas. O sea que decididamente no interfiere mucho en la visión. Bien, siguiente. Muy bien, Natalia. Caterine Carrara. Sí, buenas noches, doctora. Yo Muy les voy a bien. explicar sobre colapso de vitrio y desprendimiento de vitrio posterior. Siguiente, por favor. Bueno, haciendo un breve resumen de anatomía, que ya todos sabemos que el humor vítreo es esa sustancia gelatinosa que va a estar entre lo que es la retina y el cristalino, y va a estar compuesto por agua, en su gran porcentaje, fibras de colágeno, ácido hialurónico y algunas células. Además, está envuelto por una membrana que se denomina hialoides. Y en una persona sana y joven, el vitrio se adhiere a ciertas estructuras, como es la retina, su membrana interna, márgenes del disco óptico, mácula y los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, cuando hablamos de un desprendimiento de vitrio, es básicamente la separación de esta membrana, de la hialoides posterior, de la superficie interna de la retina. Y cuando hablamos de colapso de vitrio, es un proceso previo al desprendimiento del vitrio. Siguiente, por favor. De etiología tenemos que la principal es la edad avanzada en mayores de 50 años, ya que como la doctora nos ha explicado en el primer bloque, a medida que vamos envejeciendo, el vitrio se va a volver más líquido y se va a colapsar y así va a hacer que se desprenda de la retina. Pero también hay otras causas o factores que pueden ocasionar esto, como una miopía alta o llamada también magna, tumores intraoculares, traumatismos, una cirugía ocular, por ejemplo, cirugía de cataratas, y procesos inflamatorios. Y hay que tener en cuenta que es una afección muy común relacionada con la edad, o sea, en los mayores de 50 años, y muchas veces la consideran incluso como un proceso fisiológico, como una enfermedad en sí. Siguiente, por favor. En su fisiopatología o en sus etapas, estas etapas también se utilizan para clasificar al desprendimiento. Entonces vamos a tener que en la primera etapa el vitrio va a perder su consistencia gelatinosa y el colágeno se va a degradar y va a formar cavidades líquidas llamadas lagunas, que es lo que se denomina la etapa de sínquisis y inerente. Luego va a haber un colapso del vitrio donde estas fibras de colágeno se condensan, se reduce su volumen y el vitrio se va a retraer hacia el centro del globo ocular. En la tercera etapa es el desprendimiento parcial de la hialoides, en la cual se va a separar de las zonas, esta es la cuarta, en la cual va a haber el desprendimiento del vitrio, pero con una adhesión alrededor de la fobia. Luego tenemos la etapa, creo que es el desprendimiento parcial de la hialoides, en la cual se va a separar de las zonas periféricas o maculares, pero va a permanecer adherida en la papila. Y por último, va a haber el desprendimiento completo de la membrana hialoidea. Siguiente. Bueno, esta es una imagen donde básicamente explica los pasos, donde la vamos a tener
sano. En la imagen B vamos a ver esa degeneración relacionada con las fibras de colágeno que se relaciona con la edad. Después en la imagen C nos indica que forman esas fibras gruesas de colágeno, lo que va a ocasionar los síntomas que voy a hablar más adelante. Y ya las otras sería cómo se desprende. Los síntomas y signos, no, vamos a tener, como mi compañero Gonzalo ya explicó, miodisopsias o moscas volantes que son de forma puntual, que pueden ser numerosas y tener una forma de red o telaraña. Luego vamos a tener fotopsias o destellos luminosos y visión borrosa. El desprendimiento de la retina es una de las complicaciones más importantes, pero también podemos tener una rotura de la retina y una hemorragia vítrea, que lo va a explicar mi compañera en el siguiente tema. Para realizar el diagnóstico se hace con una oftalmoscopía indirecta, una biomicroscopía, se realiza un fondo de ojo para poder descartar esa complicación de la retina, se hace ecografía y tomografía, las cuales ayudan a clasificar en qué etapa está el desprendimiento. Ahora sí. El tratamiento solo se hace en los casos de complicaciones, como en el caso del desgarro, donde se hace un tratamiento con láser o crioterapia, o una vitrectomía, como ya ha explicado anteriormente mi compañera. Como no es considerado algo grave, no es necesario un tratamiento tal, pero el paciente sí necesita revisiones oftalmológicas periódicas para vigilar la evolución del desprendimiento y tener ciertos cuidados como dormir de boca arriba, acudir a las revisiones periódicas, manejar el estrés correctamente y evitar el ejercicio físico en la fase aguda. Y en caso que el paciente no se adapte a la sintomatología, sí se puede realizar tratamiento como la vitrectomía o vitriólisis con láser o mediante fármacos. Muy bien. Sigo yo, doctora. O sea, en alguna etapa de la vida nos va a tocar un colapso de vitrio. Algunas veces no lo notamos y otros sí, en forma importante. Hay pacientes que les pasa de un día para otro por alguna circunstancia y tienen estos síntomas y estos riesgos con la retina, justo porque hay zonas en las cuales el vitrio se adhiere a la retina y al haber este colapso, pues puede arrastrar la retina perfectamente. Muy bien, sigues, hemorragia vitrio. Camila Bacaflores. Sí, doctora, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la hemorragia vítrea. Bueno, es la presencia de sangre dentro del humor vítreo, que ya como dijo Kate, es el gel transparente que llena el espacio entre la retina y el cristalino. Esta se va a producir cuando hay una rotura de vasos sanguíneos, retinianos, coroides o de la cabeza del nervio óptico, permitiendo así el paso de la sangre hacia el vítreo. Vamos a hablar un poco sobre su etiología o las posibles causas. Una de las causas más comunes es la retinopatía diabética proliferativa. También tenemos desgarros o desprendimiento de retina, oclusión venosa retiniana, traumatismos oculares, ruptura de neovasos subtritinianos, anomalías vasculares o alguna complicación postquirúrgica. Voy a darles una breve explicación sobre su fisiopatología. Va a ser básicamente que la sangre dentro del vitrio se dispersa a la luz e impide la visión clara. Dicho eso, también puede producir una inflamación, una fibrosis y tracción sobre la retina, así favoreciendo el desprendimiento traccional si es que no se resuelve. Voy a hablar sobre los síntomas y signos clínicos. Dentro de los síntomas tenemos pérdida súbita o progresiva de la visión, ya sea parcial o total. Tenemos percepción de manchas negras móviles, como moscas volantes, sombras o telones, ya antes mencionado. Tenemos disminución de la agudeza visual, variable según la cantidad de sangre que tengamos. Y en casos leves, el paciente puede ver una nubosidad rojiza o negruzca. Dentro de los signos tenemos el reflejo rojo ausente o disminuido en el examen con oftalmoscopio. Tenemos en hemorragias densas, no podemos visualizar la retina. Si es parcial, podemos observar coágulos flotantes en el vitrio. Y a veces hay edema o hemorragia subconjuntival asociada si la causa es traumática. Vamos a hacer el diagnóstico
el diagnóstico con una historia clínica y un examen oftalmológico. Tiene que tener un inicio súbito, antecedentes de diabetes o trauma, una oftalmoscopía indirecta, si la hemorragia es leve y permite visualización parcial. Podemos realizar una ecografía ocular de modo B, que es fundamental cuando no se ve el ojo y va a permitir descartar algún tipo de desprendimiento de retina o cuerpo extraño. Y por último, tenemos la angiografía fluoresceínica o tomografía de coherencia óptica, que se realiza cuando la hemorragia se aclara y se necesita valorar la retina subyacente. Yo hice esta clasificación de forma más clínica y práctica. No la saqué del libro en sí, pero me asocié con eso. Y dentro de las que son, según su localización, tenemos la prevítrea, que es la sangre entre la retina y las hialoides posteriores. Tenemos la vítrea propiamente dicha, que es la sangre dentro del vitrio, y la retrovítrea, que es la sangre entre el vitrio y la retina. Y si hablamos también según su densidad para clasificarlas, tenemos leve, que permite ver los detalles del fondo, moderada, donde solo se van a ver las sombras del disco y vasos, y la densa o total, donde no hay visualización ninguna de las retinas. Bueno, no existe un tratamiento único como tal, pero yo me basé en 3 formas: un tratamiento inicial, un farmacológico clínico y un quirúrgico. Dentro del inicial vamos a tener lo que es un reposo en posición semisentado. Podemos elevar la cabeza de 30 a 45 grados para que la sangre decante inferiormente. Tenemos que evitar movimientos bruscos y esfuerzos físicos muy fuertes. También tenemos que suspender anticoagulantes si es que los consumimos y si es posible. Y también tenemos que tratar la causa subyacente. Dentro del farmacológico o clínico, dicho así, es como que en casos leves podemos observar la hemorragia y esperar que se pueda reabsorber entre semanas o meses. Podemos aplicar si hay un componente inflamatorio, corticoides o antiinflamatorios. Y dentro del quirúrgico tenemos la vitrectomía pars plana ya antes mencionada, que solo la vamos a indicar si hay hemorragia densa, de 1 a 3 meses, está asociado a un desprendimiento de retina, hay una hemorragia bilateral recurrente y la causa es proliferativa, ya sea diabética o neovascular. Dentro del pronóstico y las complicaciones, este va a depender de la causa y su duración de la hemorragia. En las complicaciones vamos a tener desprendimiento de la retina traccional, pérdida visual permanente, hemorragia recurrente y por último pérdida de transparencia vítrea crónica, que es la hemosiderosis vítrea. Hice un pequeño resumen para la conclusión. En sí, la hemorragia vítrea es un signo de alarma ocular. Este requiere un diagnóstico rápido, tratamiento de la causa y seguimiento estricto para evitar secuelas visuales permanentes. Y para adicionarle, en pacientes diabéticos, la hemorragia vítrea suele ser un indicador de retinopatía proliferativa avanzada. El uso de láser de fotocoagulación puede prevenir recurrencias y en niños o pacientes con trauma ocular siempre se tiene que descartar un cuerpo extraño intraocular. Gracias, doctora. Muy bien, una hemorragia vítrea es algo serio. Puede ocurrir, generalmente ocurre de un día para otro. Entonces, cuando el paciente dice, algo me pasó y veo rojo de este ojo, es hemorragia vítrea. Los diabéticos sufren de hemorragia vítrea por complicaciones por una etapa muy avanzada de la diabetes, también puede ser por traumatismos y también el hipertenso, esas son las más frecuentes. Pero alguna vez un desgarro de retina que rompe un vaso también puede producir, o sea que siempre es importante. La ecografía es muy importante para su diagnóstico y para su seguimiento, porque muchas hemorragias vítreas se reabsorben, entonces el paciente puede ir a reposo total con 2 almohadas, como ha descrito la compañera, y se le puede dar dovecilato de calcio para ayudar a reabsorber y esperar. ¿Cuánto podemos esperar? Pues unos 3 meses, hasta 6 máximo, pero siempre controlando por ecografía, porque si la retina está involucrada o se está desprendiendo o está traccionada, pues ya hay que actuar mucho antes. Muy bien, Andrés Cabello. Sí, doctora. El siguiente en exponer soy yo. Ya tengo las diapositivas para compartir.
¿Se puede Se- visualizar? ¿Me puede Se confirmar? veía, ahí se ve. Hay que ampliarla. Y ya. Sí, un segundo. ¿Ahora sí? Perfecto, puedes empezar. Ya, voy a subir el volumen. Bueno, continuando con la exposición, buenas noches a todos, compañeros y compañeras y estimada doctora. Yo voy a exponer dar inicio a la exposición de la retina, lo que es el examen de la retina y el fondo de ojo. Decidí empezar un poco con lo que era la historia, los antecedentes de cómo se llegó a este elemento diagnóstico tan importante hoy en día. Y fue gracias a Hermann von Helmholtz que inventa el oftalmoscopio en 1851, ¿no? Haciéndose posible ver y observar el fondo de ojo por primera vez, ¿no? Anteriormente era considerada una estructura inaccesible, ¿no? En pacientes vivos, ¿no? La mayoría de los estudios de retina se realizaban ya en post-mortem, en disecciones anatómicas del globo ocular, ¿no? Porque el ojo se consideraba como una caja negra, ¿no? Ya que solamente se conocía su anatomía externa y no se podía observar el interior en vivo del ojo, ¿no? Entonces fue a partir de ahí que ya obviamente se empezó a hacer el estudio del fondo del ojo, su importancia de él, y hasta el día de hoy es importantísimo e indispensable en la consulta oftalmológica, ¿no? Consiste en la visualización directa de la estructura interna del globo ocular, retina, mácula, papila óptica y vasos, ¿no? Y para complementar, hay otros exámenes que también están involucrados en la retina, que puede incluir una fotografía, una tomografía, ¿no? Tomografía de coherencia óptica, que más adelante la va a explicar otro compañero, y así como también cámaras retinianas digitales, ¿no? Y el objetivo del examen de la retina del fondo del ojo es detectar alteraciones vasculares, neurológicas o metabólicas, la salud del nervio óptico, así como también de la mácula, y hacer un diagnóstico precoz de lo que tenga mi paciente, ¿no? Estos dos son los instrumentos que se podrían utilizar para el estudio del fondo de ojo, que es el oftalmoscopio directo y el indirecto. El oftalmoscopio directo es el que tiene usted, doctora, si no me equivoco, ahí en su consultorio. El oftalmoscopio indirecto es algo más moderno, un poco más sofisticado, para poder observar con mayor profundidad la retina periférica y que haya una evaluación más profunda, ¿no? Es útil en desprendimiento de retina o en presencia de algunas tumoraciones, ¿no? Y el oftalmoscopio directo, que es manual, ¿no? Portátil, con disco y lentes y filtro, y ahí están sus partes. ¿A quiénes se le debe realizar sí o sí? O sea, no se nos puede pasar en alto el no realizar el examen del fondo de ojo. Son pacientes diabéticos, con hipertensión arterial, pacientes que tengan antecedentes de cefalea o cefalalgia persistente o visión borrosa, recién nacidos prematuros, por sospecha de la retinopatía del prematuro, pacientes con glaucoma, degeneración macular o neuropatía óptica, y así como también a partir de los 40 años y para la revisión anual en adultos mayores, ¿no? O una persona que tenga antecedentes familiares de alguna enfermedad ocular, en especial de la retina, ¿no? Glaucoma, retinopatía, etc. ¿Qué es lo que se debe observar en el examen de fondo de ojo? Ya lo había mencionado antes, pero lo voy a mencionar: son la papila óptica o el disco óptico, la retina, la mácula y la fovea, los vasos retinianos y la papila temporal. La papila óptica debe estar de color rojo anaranjado y un borde definido.
y presentar una excavación fisiológica leve. Estas tres características de la papila son importantísimas, ya que alguna alteración en alguno de ellos nos podría orientar el diagnóstico a alguna patología, como es en el edema de papila, en caso de hipertensión intracraneal, el borde definido que debería tener una papila óptica normal no lo está, hay un borde borrado con una elevación y vasos tortuosos, puede haber o no también hemorragia en astilla, y es así en las imágenes que le tengo aquí en esta diapositiva. En la imagen con el fondo negro, a la izquierda abajo, esa es una papila normal, donde estoy haciendo con el cursor. Miren los bordes definidos, un color rosado anaranjado, clarito, y una excavación fisiológica leve. En cambio, en las otras tres imágenes que tengo aquí, ABC, se ven unos bordes no definidos que nos orientaría el diagnóstico de un papiledema, ¿no? Obviamente hay que correlacionarlo con la clínica que tenga el paciente, ¿no? Algún traumatismo o etcétera, ¿no? De ahí otra normalidad que nos puede llamar la atención, que esté el disco pálido, ¿no? Ya sea con bordes definidos, pero pálido. Eso nos puede hacer orientar el diagnóstico a una atrofia óptica. O que la excavación esté aumentada, ¿no? Que esté profunda y más blanquecina y podría orientar un diagnóstico de un glaucoma crónico. Otras estructuras siguientes a la papila óptica que se deben evaluar es la mácula y la fovea, ¿no? Que es un área central más oscura, sin vasos, sin irrigación, y el reflejo foveal brillante en el centro, ¿no? Que es aquí como les muestro la imagen, una mácula normal, y a la derecha una degeneración macular, y abajo una cicatriz macular, ¿no? Bueno, esas características que le había mencionado de la mácula, en caso estén alteradas, nos podrían hacer orientar el diagnóstico a estas tres patologías comunes que se dan, que es la degeneración macular asociada a la edad, edema macular diabético y una cicatriz macular, ¿no? En la cicatriz macular va a haber una zona blanquecina, como se ve aquí en la imagen con fondo negro, o pigmentada. En lo que es el edema macular diabético, hay un engrosamiento y un reflejo alterado, microneurisma. Y en la degeneración macular asociada a la edad, como se puede ver en la imagen de aquí, hay drusas amarillentas, ¿no? Pérdida del reflejo foveal y hemorragia subretiniana. De ahí, otra estructura importante en el fondo de ojo son los vasos retinianos, ¿no? Tenemos las arteriolas finas con luz roja brillante, las vénulas más oscuras de calibre mayor y los cruces arteriovenosos normales, ¿no? Una alteración en estas tres características que les acabo de mencionar nos podría hacer orientar el diagnóstico a una retinopatía hipertensiva o una retinopatía diabética o alguna oclusión de vena central de la retina, ¿no? Como ven en las imágenes de aquí, estas son las manifestaciones de la retinopatía hipertensiva, que pueden haber sudados duros, hemorragia en llamas o una mancha algodonosa, ¿no? Se ven aquí en estas dos imágenes. Y esta es lo normal con respecto a los vasos retinianos, ¿no? La fovea, la mácula, el disco óptico, la vena central de la retina, la arteria central de la retina, las venas y las arterias, como ya les había mencionado anteriormente. Después también tenemos que observar el vitrio y lo que es la retina periférica, ¿no? La retina periférica tiene que estar bien adherida, no debe presentar desgarros, vitrio transparente y sin opacidades, porque si no nos podría orientar a un diagnóstico de una hemorragia vítrea, que la puso anteriormente mi compañera Camila, o un desprendimiento de retina, ¿no? Que esa es una urgencia quirúrgica, ¿no? En la imagen de la derecha abajo, con el fondo negro, se puede observar lo que es una hemorragia vítrea, ¿no? Y en la siguiente imagen, que está aquí, así se observa el desprendimiento de retina, ¿no? Una ondulación del fondo, una retina elevada, los límites no van a estar borrosos, puede haber una sombra en el campo visual, ¿no? Eso nos orienta al diagnóstico al desprendimiento de retina. Y con eso, doctora, finalizo mi exposición para que continúe mi compañera Ana Laura.
Muy bien, quedó claro los dos exámenes, tanto el oftalmoscopio directo como el oftalmoscopio indirecto y las propiedades de cada uno para observar la retina. Si ya tenemos patología retinal, tenemos que usar el oftalmoscopio indirecto y la dilatación, por supuesto, porque tenemos que ver lo que se pueda de retina. Muy bien, Ana Aguirre. Sí, doctora, buenas noches. Siguiente diapositiva, por favor. Un segundo, espera, me voy a mutear. Bueno, para empezar a hablar de la degeneración macular senil, debemos saber qué es. Es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva que afecta a la mácula lútea, la región central de la retina, que es responsable de la visión central de alta resolución. Esta se va a caracterizar por lo que es la acumulación del material extracelular, llamada drusas, por la disfunción del epitelio pigmentario de la retina y pérdida de los fotorreceptores. Más adelante les voy a mostrar un mini video explicando un poco de manera más clara lo que es la fisiopatología, qué es lo que pasa. Y bueno, todo esto va a llevar a una disminución irreversible de la agudeza visual central. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando hablando un poco de epidemiología, esta es una de las principales causas de ceguera en pacientes mayores de 60 años en países desarrollados. Se estima que el 2% se da en mayores de 50 años, el 30% en mayores de 75 años y predomina en mujeres y en personas caucásicas. Vamos a tener factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables vamos a tener lo que es el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia. Y luego en los no modificables tenemos lo que es, bueno, ser adulto mayor, tener antecedentes familiares, ser mujer y ser persona de piel blanca. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está el video, que es una mini explicación. No sé si puedes ponerle sonido, por favor. Voy a poner mi audio. Por ahí se escucha entrecortado. ¿Me avisan ya? Ya. No se escucha. Pero bueno, lo que va pasando prácticamente es que la mácula tiene, como decía, los fotorreceptores, el epitelio pigmentario retinal. Es que no se escucha. Lo voy a ir explicando igual para no atrasarnos. Dale, seguí. Dale play más cabello. Ya, tiene la membrana de Bruch, la coroides y lo que va a pasar, bueno, ahí la función de la coroides, lo que va a pasar en sí es que los desechos se van a acumular en la membrana de Bruch y todo esto va a llevar a dos situaciones. Como podemos ver, va a haber lo que es van a haber dos causas, el seco y donde el otro es el hemorrágico, o perdón, el húmedo o exudativo. Ya, y entonces eso es lo que se pueden ver. Dale siguiente. Voy a explicar en las otras diapositivas. Cabello, 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 cabello. Bueno, doctora, la intención era mostrar un poco de la fisiopatología en el video. Ya, dale. Pasar a la siguiente diapo, porfa, cabello.
Bueno, en teoría vamos a tener dos clasificaciones, como les decía, la forma húmeda o exudativa y la otra es la forma seca o atrófica. La húmeda se va a presentar entre el 10 al 15% de los pacientes y esta va a ser de evolución rápida. Vamos a ver lo que son neovascularización de la coroidea con exudación, hemorragia y desprendimiento seroso del epitelio pigmentario de la retina. Esta sin tratamiento puede causar lo que es cicatrización disiforme y pérdida severa de la visión, mientras que la seca o atrófica se presenta entre el 85 y 90% de los pacientes, es de evolución lenta y progresiva y es caracterizada por las drusas y atrofia geográfica del epitelio pigmentario de la retina y está causando pérdida gradual de la visión central. Siguiente diapo, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener lo que es como decía, la disminución de agudeza visual central, la metamorfosia, que es como podemos ver se usa para diagnosticar lo que son las rejillas o cuadrículas de Amsler, que es la imagen que está en la parte superior. En el paciente con la visión alterada va a ver las líneas curveadas y no las va a ver rectas. Luego tenemos lo que es el escotoma central, que es como está en la segunda imagen, y dificultad para leer o reconocer rostros, y va a tener lo que es la conservación de la visión periférica. Siguiente, por favor. Diagnóstico, vamos a tener distintos tipos de exámenes que nos van a ayudar, como ser el fondo de ojo, que nos va a ayudar a observar lo que son las drusas, la atrofia o membranas neovasculares, dependiendo del caso. Después tenemos lo que es la OCT o tomografía de coherencia óptica, que nos va a ayudar a diferenciar si estamos hablando de una seca o una húmeda. En caso de la seca vamos a ver lo que es el adelgazamiento y pérdida del epitelio pigmentario de la retina, y en caso de la húmeda, el líquido subretiniano y desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. Luego, en la geografía de la fluorescencia, tenemos que esta nos va a ayudar a identificar la neovascularización coroidea activa, y en la OCT angiografía, esta nos va a permitir visualizar los vasos sin uso de contraste. Siguiente. Para terminar, tenemos lo que es el tratamiento. Para la forma seca o atrófica, esta no tiene una cura definitiva, sino que podemos llevar algunas medidas preventivas, aconsejar a nuestro paciente como suspender el tabaco, control de factores metabólicos como la hipertensión, la dislipidemia, que lleve una dieta con antioxidantes, consumo de omega 3. En caso de lo que es la húmeda o exudativa, tenemos tratamientos de elección como son las inyecciones intravítreas de antifactor de crecimiento endotelial vascular. Ahí menciono 4 fármacos. También otra de nuestras opciones sería lo que es la terapia fotodinámica o láser en casos seleccionados, y se debe hacer un seguimiento con lo que es la tomografía de coherencia óptica, que más adelante mi compañera explicará. Eso sería, doctora. Muy bien, la maculopatía senil, como se llama así, es bastante frecuente. Muchos pacientes pierden la visión de cerca, o sea, no leen más. No leen más y tienen que usar una lupa, por ejemplo, hasta para ver un número grande. Aún así pierden la visión central, y esto se denomina escotoma, ¿no? Escotoma central. Y con la cartilla de Amsler, que es la que ha mostrado la compañera, se puede controlar, o sea, generalmente es bilateral. Le das al paciente para que se fije el punto central, a ver si están todos los cuadraditos bien formados o no. Hay tratamiento, como ha dicho la compañera, hay varias inyecciones que se puede colocar intravítreas, antifactor endotelial vascular, pero una vez afectada la mácula, es muy controversial. Además, las ampollas son caras y aparte hay que inyectar por lo menos 4 o 5 veces en el ojo. Igual, algún caso mejora, pero siempre queda dañada la mácula. La visión central queda muy comprometida, peor en la seca, ¿no? Peor en la seca. Muy bien, ahora va. Yo, doctora. Buenas ¿Cómo es tu noches. nombre? ¿Nicole Feney? Sí, Nicole Fini. Fini, ya. ¿Listo? Ya, yo voy a hablarles sobre la corioretinopatía serosa central.
Siguiente, por favor. Ya, la CSR afecta la mácula, la zona central de la retina, causa desprendimiento seroso de la retina sensorial, y esto es más común en varones jóvenes o de mediana edad de 20 a 50 años. Siguiente, por favor. ¿Cómo ocurre? Hay una hiperpermeabilidad cariocapilar, lo que ocasiona una fuga de líquido, disfunción del epitelio pigmentario retiniano, lo que causa una acumulación de líquido debajo de la retina sensorial, y esta puede ser unifocal, una lesión en un solo ojo, o multifocal, varias lesiones en un solo ojo. Siguiente, por favor. Entre los factores de riesgo está sobre todo el estrés emocional o físico, la personalidad tipo A, un ansioso, un competitivo, el uso de corticoides sistémicos o tópicos, embarazo, hipertensión y apnea del sueño. Manifestaciones clínicas. Se presenta con un inicio súbito de la visión borrosa central, metamorfopsia, que es la dispersión de las imágenes, micropsia, objetos aparecen más pequeños, el escotoma central, una mancha en el centro de la visión, y generalmente unilateral. Para la exploración podemos usar la fundoscopía. Esta nos va a mostrar, así como en la imagen, un área redondo u oval de la elevación de la retina. Por lo común es en la mácula, y también puede haber manchas centrales gris amarillento que representan los exudados. La prueba que va a confirmar con facilidad que es una CSS es la OCT, la tomografía de coherencia óptica. También está la prueba de angiografía con fluoresceína, que nos va a mostrar ese patrón característico de chimenea. En hay una fuga de colorante de fluoresceína y se sigue por la acumulación debajo del epitelio pigmentado o la retina sensorial. Entre casi 80% se resuelve espontáneamente de 3 a 6 meses. Puede dejar alteraciones visuales residuales, como ser la disminución de la sensibilidad al color, la micropsia o el escotoma. 20 al 30% presentan recurrencias, y en casos crónicos hay la neovascularización coroidea. Bien, este tipo de maculopatía, vale el tratamiento, dale. Tratamiento. ¿Cuándo tratar? Si no mejora entre los 3 a 6 meses, si hay recurrencias y si afecta la visión de forma significativa. Las acciones serían, observación en los casos leves, la fotocoagulación láser en foco de fuga lejos de la fobia. Esta lo que hace es que acorta de forma significativa la duración del desprendimiento sensorial, y no se recomienda para lesiones cerca de la fijación central. Para esas tenemos la PDT, que también se puede usar junto con con fluorescencia y rayos láser por microimpulso. Esto que es el anti-VEGF es una inyección intravítrea con medicamentos que lo que hacen es inyección directamente dentro del ojo,
lo que hace que evite que nuevos vasos sangren o se filtre el líquido debajo de la retina. Y los microimpulsos láser son los que no siempre mejoran la agudeza visual, pero sí estabiliza, haciendo la resolución del líquido. Siguiente, profe. Muy bien. Esta maculopatía, ya el pronóstico, a ver, vamos. Pronóstico. Es bueno en la mayoría de los casos, mejor si hay ausencia de formas crónicas, tratamiento precoz en casos seleccionados, y empeora si hay desprendimiento persistente, implicación de la fobia y recurrencias múltiples. Eso es todo, doctor. Bueno, en gran mayoría esta maculopatía central serosa, se conoce así, se da en pacientes relativamente jóvenes, adultos jóvenes, que están sometidos a estrés, y más en varones. O sea que hay que tener mucho cuidado con el estrés del trabajo, que puede producir espontáneamente esta enfermedad. Y imagínense un desprendimiento seroso de la mácula, ¿no? Es una palabra mayor. Ahora, al paciente que encontramos esto, por ejemplo, le podemos dar reposo, vacaciones, antiestrés, todo, para que se relaje y vaya reabsorbiéndose el líquido solito, así como se produjo, solito se puede reabsorber de la mácula. El problema es cuando tiene un punto de fuga, ¿no? Ojalá esté un poquito lejos de la mácula, entonces una vez que se reabsorbe un poco el líquido, se puede fotocoagular el punto de fuga y se resolvería el problema. En la gran mayoría tiene un buen pronóstico porque se reabsorbe el edema, pero en otros no se reabsorbe todo el edema y eso les deja una mala visión o les deja una disminución de visión central, imagínense. Es unilateral por suerte, aunque también se dan casos bilaterales. ¿Y se puede volver a repetir? Sí, imagínense que se te desprenda 2 veces la mácula, entonces ya la siguiente no te pega igual. O sea que hay que tener mucho cuidado con esta patología. Se usa mucho corticoide, es verdad. Siguiente, Lucas Silva. Buenas noches, doctora. Buenas noches. La siguiente, por favor, puede empezar por la siguiente. Eso. Ok. Buenas noches. Hoy voy a hablarles sobre uno de los temas más importantes, que es el desprendimiento de la retina. Esta es una urgencia ocular, que si no se trata a tiempo puede llevar a la pérdida permanente de la visión. El desprendimiento de la retina se define como la separación de la retina sensorial, es decir, de las capas donde se encuentran los fotorreceptores del epitelio pigmentario retiniano, que es la capa encargada de nutrirla. Esta separación interrumpe el metabolismo normal entre ambas capas y compromete la función visual. Para entenderlo mejor, recordemos que la retina es la capa más interna del ojo, donde se captan las imágenes cuando se separa de la capa que la nutre, llamado epitelio pigmentario retiniano. Se produce lo que conocemos como desprendimiento de retina. Vamos a revisar los 3 tipos principales, sus causas, sus manifestaciones y su tratamiento. Y también algunas degeneraciones retinianas que pueden aumentar el riesgo a padecer este problema. El desprendimiento regmatógeno de la retina es el tipo más frecuente de desprendimiento. Este se produce cuando aparece una rotura o desgarro en la retina, que permite que el líquido vítreo se filtre por debajo y separe la retina del epitelio pigmentario. Entre las causas más comunes están la miopía alta, los traumatismos oculares, la degeneración reticular y la cirugía de catarata. Los síntomas más característicos son la visión de destellos luminosos. El paciente refiere ver moscas volantes y una sombra o cortina que avanza desde la periferia del campo visual. En el examen oftalmológico, el médico observa una retina elevada, móvil y corrugada. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento, el objetivo principal es sellar la rotura y volver a adherir la retina. Se puede realizar mediante el láser o la crioterapia, que se aplica alrededor de la rotura para crear una pequeña cicatriz que va a soldar la retina al epitelio
en un procedimiento rápido y ambulatorio. También tenemos la retinopexia neumática, que se inyecta una burbuja de gas dentro del vitrio. Esta burbuja lo que va a hacer es que empuja la retina desprendida hacia su posición normal, mientras el láser o la crioterapia sellan el desgarro. Es útil en casos pequeños o en casos más localizados. También podemos usar la indentación escleral, que es suturar un implante o banda de silicona en la superficie del ojo que empuja la pared ocular hacia adentro y reduce la tracción sobre la retina. Es un procedimiento quirúrgico con alta tasa de éxito, entre un 92 y 94% de los pacientes. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el segundo tipo de desprendimiento de retina, también conocido como desprendimiento de retina por tracción. Este tipo es diferente al primero, ya que el desprendimiento traccional no se debe a una rotura, sino se debe más bien a una tracción mecánica, ejercida por membranas fibrovasculares sobre la retina. Es frecuente en enfermedades como la retinopatía diabética o la retinopatía del prematuro. En estos casos, la retina se ve más cóncava y rígida, y la tracción provoca su separación sin que exista inicialmente una rotura. Sin embargo, si la tracción se intensifica, puede llegarse a provocar una rotura secundaria, produciendo un desprendimiento mixto, tanto traccional como reigmatógeno. Siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento se basa en la vitrectomía, una cirugía que consiste en eliminar el vitrio y las membranas traccionales. A veces se utilizan líquidos pesados o perfluorocarbono para aplanar la retina, y luego se introduce gas o aceite de silicona. Recordar que este aceite de silicona normalmente tiene que ser retirado en una postcirugía del paciente. Estos procedimientos buscan liberar completamente las fuerzas de tracción y permitir la reabsorción del líquido subretiniano. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestro último tipo de desprendimiento, el desprendimiento seroso o hemorrágico de retina, ocurre sin ninguna de las dos causas anteriores. En este caso no vamos a tener ni una rotura ni tracción. Se produce por la acumulación de líquido o sangre bajo la retina. Las causas suelen ser inflamatorias, infecciosas, tumorales o vasculares, como la degeneración macular, neovascular o los tumores coroides. Clínicamente, la retina se va a ver lisa, sin corrugaciones ni desgarro, y el tratamiento depende de la enfermedad subyacente. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, si la causa es neovascular, se administran antiangiogénicos, para reducir el crecimiento anómalo de los vasos. Si es inflamatorio, se usan corticoides o inmunosupresores para disminuir esta inflamación. En caso de tumores intraoculares, el manejo puede requerir cirugía o radioterapia. Algo que se me olvidó mencionar es que esto es una urgencia clínica desde el punto oftalmológico, porque tenemos que actuar lo antes posible para evitar un desprendimiento macular, porque los desprendimientos maculares complicarían mucho que el paciente pueda recuperar otra vez su agudeza visual. Entonces es muy importante, cuando el médico oftalmólogo detecta un desprendimiento de retina, tiene que actuar lo más rápido posible. Ya si el médico una vez ya encuentra este desprendimiento macular, al momento de la observación, la cirugía ya no pasa a ser emergencia, se puede observar durante algunos días para realizar la cirugía más adecuada. Algunas degeneraciones retinianas que están relacionadas en estos casos, la más frecuente es la degeneraciones vitreoretinarias, que ocurre en el 6 al 10% de la población y suele ser bilaterales. Lo que hacen estas es que provocan un adelgazamiento de la retina y pigmentación y adhesiones vítreas en los bordes. Aunque pocas veces produce desprendimiento por sí sola, el 20 a 30% de los ojos con desprendimiento presentan este tipo de degeneración. Así que es algo que nosotros al momento de la consulta tenemos que estar pendientes, ya que no se puede actuar previamente, pero sí nos puede dar un dato de que este paciente puede ser predisponente a tener un desprendimiento de retina más adelante. Esto sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, acordarse siempre que la clasificación del desprendimiento de retina la ha dado el compañero,
El reumatógeno, hay agujeros en la retina que se pueden presentar, a veces espontáneamente, a veces por antecedentes de miopía, por traumatismo, etcétera. Todo empieza con un agujero o desgarro de retina. Ese es el reumatógeno. Luego el traccional es en diabéticos, por ejemplo, pues ya sufrió hemorragias, ya sufrió inflamación, exudaciones de la retina, entonces se forma un plastrón en la parte frente a la retina y esta tracciona la retina, este plastrón que se forma en el vitrio, tracciona la retina y la desprende. Y la serosa, que es como la maculopatía central serosa que nos han explicado también, o exudativa, que se forma en desprendimiento por estas exudaciones a nivel del epitelio pigmentario. Entonces, esos son los 3 tipos de desprendimiento de retina. Todos corren peligro de perder la visión al paciente, o sea que el tratamiento de un desprendimiento de retina debe ser urgente, siempre. El reumatógeno debe ser urgente, siempre. ¿Ya? El diabético muchas veces llegamos muy tarde. ¿Por qué? Porque ya hace mucho que está enfermo el paciente, la retina es demasiado enferma y muchos pacientes con desprendimiento de retina no se tratan. Y el exudativo seroso, pues hay que ver la causa, ¿no? La causa es el primer tratamiento, ver la causa y después ver cómo se puede proceder o ayudar al paciente. Muy bien, Luis Fernando Paz. Buenas noches, doctora. Disculpe, Fernando me dijo que le escribió que tuvo una emergencia familiar, Sí, tienes razón. pero Dale. yo tengo que exponer después de él, así que... Fabricio, Sí. ya. Dale, Fabricio. Ya. Yo voy a hablar sobre la retinopatía diabética. Eh, la retinopatía diabética es una complicación ocular causada por la diabetes. Se produce cuando los niveles altos de contenidos de azúcar en la sangre dañan los pequeños vasos sanguíneos de la retina. El tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo. Este daño hace que los vasos se debiliten, se obstruyan o filtren líquidos, lo que altera el funcionamiento normal de la retina y afecta la visión. En las primeras etapas, la persona no puede notar ningún cambio en su vista. Luego, con el tiempo, la lesión de los vasos retinianos pueden provocar una visión borrosa, o también se puede presentar con manchas oscuras, o incluso hasta perder la visión, digamos, ¿no? Es también considerada la principal causa de ceguera prevenible en adultos en edad laboral en todo el mundo, y su incidencia está aumentando debido al crecimiento de los casos de la diabetes tipo 2. Entre los factores de riesgo más importantes que se encuentran es el mal control de la glucosa, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo y los años de gestación de la diabetes. Por eso se debe mantener una dieta equilibrada, controlar la glucemia, asistir a controles oftalmológicos anuales. Son medidas esenciales para prevenirla. Siguiente, por favor. Ya. La retinopatía se divide principalmente en 2 grandes etapas, que es la no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa, que es la fase inicial, los vasos sanguíneos de la retina comienzan a presentar pequeñas dilataciones llamadas microneurismas. También pueden aparecer exudados duros y blandos y pequeñas hemorragias. En esta fase, la persona generalmente no siente molestia ni cambios evidentes, lo cual la hace peligrosa porque el daño puede avanzar sin que se note. Y luego está la proliferativa, que ya es una fase avanzada. Aquí el daño, la falta de oxígeno, ya la retina genera nuevos vasos sanguíneos anormales llamados neovasos. Estos vasos son frágiles y tienden a romperse, lo que puede causar hemorragia dentro del ojo o desprendimiento de la retina. Los síntomas que pueden presentar en esta etapa incluye, como ya lo mencioné, desde visión borrosa, la aparición de manchas flotantes, zonas oscuras en el campo visual o pérdida súbita de visión. A medida que la enfermedad avanza, también puede desarrollarse edema macular diabético, que es la acumulación de líquido en la mácula.
que es la parte de la retina responsable de la visión central y detallada, ¿no? Todo esto muestra la importancia de los controles oftalmológicos regulares, porque cuando los síntomas aparecen, el daño visual ya suele estar muy avanzado y ya muy tarde, como mencionó la doctora. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico de la retinopatía diabética se basa principalmente en un examen de fondo de ojo que permite observar directamente la retina y detectar cualquier alteración en los vasos sanguíneos. Además, existen otros estudios complementarios como la retinografía digital, la angiografía con fluoresceína, que muestra las fugas vasculares, y también la tomografía de coherencia óptica, que permite analizar el grosor y las capas de la retina. En cuanto al tratamiento, la base fundamental es el control estricto del azúcar en la sangre, junto con el manejo de la presión arterial y los niveles de colesterol. Estos factores no solo ayudan a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a frenar su progresión cuando ya está presente. En los casos más avanzados se utilizan tratamientos específicos como la fotocoagulación con láser, que estos sellan los vasos dañados y evitan las hemorragias, igual que las inyecciones intravítreas de anti-VEGF, que reducen el crecimiento del neovaso, o también la vitrectomía, que es una cirugía destinada a eliminar el sangrado y repara los daños en la retina. También es importante recordar que estos tratamientos no siempre restauran completamente la visión, pero sí pueden detener el avance de la enfermedad. Finalmente, la prevención sigue siendo la herramienta más poderosa, y un buen control de la diabetes, una alimentación saludable, ejercicio regular y revisiones oftalmológicas anuales pueden prevenir la mayoría de los casos de la pérdida visual por retinopatía diabética. Muchas gracias. Bien, como han escuchado, ¿qué tenemos que hacer con una retinopatía diabética? Bueno, en realidad lo primero que hay que hacer es que todo diabético diagnosticado en medicina interna por el médico general, por el endocrinólogo, etcétera, necesita su fondo de ojo. ¿Cómo sabe el endocrinólogo o el médico internista cuántos años de diabético está el paciente? El paciente puede decir, estoy bien y desde enero me puse mal. No, puede tener 5 o 10 años de diabetes también. La única forma de saber cuánto tiempo y cómo se estuvo cuidando este paciente es pidiendo el fondo de ojo. Si en el fondo de ojo salen lesiones en la retina, tiene por lo menos 5 años de no haberse cuidado bien, mínimo 5 años de diabético. Y por el contrario, un diabético muy bien cuidado puede pasar 15 años o 20 años y apenas tener unas leves lesiones o no tener lesiones en la retina. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir un fondo de ojo para saber en qué etapa está el paciente, ¿ya? Y una retinopatía diabética diagnosticada a tiempo, se puede indicar una fotocoagulación con rayo láser de toda la retina y nunca va a llegar a una hemorragia vítrea o peor a un desprendimiento de retina o peor a perder la visión, nunca. Entonces hay que diagnosticar a tiempo la retinopatía diabética para tratarla y obviamente una fotocoagulación con láser le sale, no sé, exagerando 2.500 bolivianos. Exagerando, puede haber 1.000, 1.500 también, pero una cirugía de una vitrectomía para sacar la hemorragia vítrea o hacer una cirugía de retina en una retina tan dañada, eso le sale arriba de 30.000, 40.000 bolivianos, y nunca se la va a hacer el paciente, acuérdense, nunca se la va a hacer. Y peor, tarde, dando vueltas por aquí, por allá, no, esos pacientes quedan ciegos de por sí. Doctora, una consultita. Dime. Con respecto a esta patología, ¿no? Se le puede pedir digamos, a un paciente, a una persona, de manera preventiva, un fondo de ojo para el paciente diabético. Claro, para ver. Vos lo diagnosticas de diabetes, tienes que pedir el fondo de ojo, así, en el primer momento, pides el fondo Doctora, de ojo. ¿y cada cuánto se recomienda hacer esa? Una vez al año es el fondo de ojo, una vez al año. Una vez al año. Uh-huh. Ya, una vez al año. ¿Ya? Bien. ¿Vamos con Gabriel Vargas? No, con Alejandro Natush. Bueno, doctora, yo les voy a hablar sobre la retinopatía hipertensiva.
Ya, vamos. Este es el conjunto. Siguiente diapositiva, por favor. Es el conjunto de alteraciones vasculares en la retina producida por la hipertensión arterial crónica o severa. Esta refleja el daño microvascular sistémico que también ocurre en los riñones, corazón y cerebro. Su grado de afectación puede estar relacionado a la severidad y duración de la hipertensión. En la fisiopatología podemos ver que la presión arterial va a estar elevada y esta va a producir una vasoconstricción arteriolar como mecanismo compensatorio inicial que con el tiempo transcurre una esclerosis de pared vascular, causando un aumento del reflejo luminoso, que se le dice el reflejo en hilo de cobre o de plata. Luego la permeabilidad vascular va a estar aumentada, provocando exudados duros, blandos y también llamados algodonosos. También puede haber hemorragia retiniana, se puede ver en la imagen, que son esas manchas de hemorragia en llama. En la clasificación tenemos una tabla, bueno, la clasificación de Kate Wagener, que se va a dividir en 4 grados, que están en las imágenes. El primer grado se va a evidenciar el estrechamiento arteriolar leve, con una clínica de hipertensión arterial leve o reciente. En el grado 2 va a haber un cruce arteriovenoso patológico con una hipertensión arterial moderada crónica. En el grado 3 ya vamos a presenciar hemorragias, exudados duros o blandos, va a haber una hipertensión severa, es un daño agudo. Y en el grado 4 ya vamos a presenciar edema de papila y va a haber una crisis hipertensiva que ya es denominada maligna. El grado 4 ya es una emergencia médica y recurre a cirugía, sí o sí. Siguiente, por favor. Bueno, en las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y en casos graves vamos a presenciar visión borrosa o pérdida visual súbita. Puede haber cefalea intensa, fotopsias, que son los destellos de luz. Y mayormente se descubre cuando hay un examen de fondo de ojo de rutina. Luego, en primera instancia es difícil de ver el daño por la hipertensión sistémica que puede nublar nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. En diagnóstico, el gol estándar es el fondo de ojo. Es esencial y nos permite observar el estrechamiento arteriolar, los cruces arteriovenosos, que es el signo de Gunn. Podemos ver hemorragias, exudados, edemas de papila. La angiografía fluorescénica nos permite o nos ayuda a evaluar el grado de daño. Y esta también se puede relacionar con el daño renal, cardíaco y cerebral. En tratamiento, tenemos como control estricto de la presión arterial, es la clave del manejo. Vamos a utilizar hipertensivos según la gravedad, oral en casos leves, e intravenosos como el nitroprusianato, la betalol, y si hay edema de papila o crisis hipertensiva. Es necesario tratar las causas secundarias como la feocromocitoma o la glomerulonefritis. También vamos a dar un monitoreo oftálmico o seguimiento oftálmico periódico. No existe un tratamiento específico, sino la mejora y el control sistémico de la hipertensión arterial. Y como prevención, les puedo decir que, no lo puse en las diapositivas, mantener un control regular de la presión arterial, tener una dieta baja en sodio, realizar ejercicio, no fumar, no beber alcohol. En los grados 1 y 2, que son parcialmente reversibles, los grados 3 y 4, el daño ya es irreversible, pero puede asociarse a complicaciones cerebrovasculares
y mantener un estilo de vida más sano. Eso es todo, doctora. Muy bien, cuando voy a hacer el fondo de ojo a piso, que la mayoría son diabetes e hipertensión arterial, todo el tiempo es lo mismo, lo que yo actualmente hago o se hace es anotar lo que veo. Si veo exudados, anoto exudados en qué parte de la retina. Si veo hemorragias en llama, pues si están alrededor de la papila, alrededor de la mácula, en qué parte de la retina, etcétera. ¿No? Si hay edema macular, anoto, si hay edema de papila, o sea, se anota lo que se ve. Ya mucho no usamos la clasificación de White, Wegener, no usamos mucho, pero el edema de papila en una hipertensión arterial es caso grave. Si hay edema de papila, el paciente tiene un pronóstico reservado de vida. Si tiene exudados y hemorragias en la retina, también tiene alteraciones cardíacas y renales. O sea, eso es de hecho grave. Y los cruces arteriovenosos engrosados, la mayoría tienen arteriosclerosis, por lo tanto las venas están dilatadas debajo de las arterias, están muy comprimidas, y es ahí que puede haber una ruptura venosa, ¿no? Y una obstrucción a nivel de las venas, y se llama obstrucción venosa central o de rama, y el paciente siente, por ejemplo, que de repente deja de ver la mitad superior, la mitad inferior o todo el ojo, ¿no? Esa es una obstrucción venosa que se da como complicación, como si fuera una embolia, en estos pacientes que tienen mucha alteración por la retinopatía hipertensiva, ¿no? Y eso ya es otro tema, otra complicación, ¿no? De la retina. Por eso el fondo de ojo es importante, ¿no, paciente? Una vez al año, también por la hipertensión arterial. Hay que hacer fondo de ojo y si amerita, pues se hace estudios. Y si tiene una complicación tan seria como una obstrucción venosa, también necesita tratamiento con láser, porque si no se hace el tratamiento con láser, esta zona que ya no está bien irrigada, se llena de neovasos y estos neovasos aparecen hasta en la cámara anterior y se hace un glaucoma maligno y el paciente pierde toda la visión y también empieza a presentar glaucoma. Entonces, todo esto se controla haciendo un fondo de ojo. Muy bien. ¿Quién va? Último exponente. Laura Sí, doctora. Novilla. No, Gabriel Vargas. Vargas Gabriel. Vargas Gabriel. Sí, sí. Tienes razón. Ya, vamos. Bueno, doctora, yo le voy a hablar sobre bueno, hace rato estábamos hablando sobre los estudios que le teníamos que hacer a los pacientes, ¿no? Que es de retinografía, retinofluorescencionografía, y eso es lo que les voy a hablar. Ya, siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar por el estudio de la retinografía. La retinografía es una técnica de imagen que va a ser no invasiva, donde se va a utilizar las cámaras especializadas para obtener fotografías en color del fondo del ojo, permitiendo documentar el estado de la retina, la mácula, el nervio óptico y los vasos sanguíneos. Estos son fundamentales para ver en el tiempo su evolución. Como dice acá, es útil para el seguimiento de patologías como la retinopatía diabética, que hablamos hace rato, la degeneración macular relacionada con la edad, las oclusiones vasculares y otras enfermedades retinianas. También tenemos que saber que la retinografía no nos va a proporcionar una información funcional sobre la perfusión vascular, solamente nos va a dar, como así decir, imágenes que solamente van a estar por ese periodo, ¿no? Y que vamos a hacer seguimiento con el tiempo. Siguiente, por favor. Aquí les puse una imagen de la máquina que es para el estudio de la retinografía. Siguiente, por favor. Aquí, como podemos ver, este es un estudio de retinografía donde podemos evidenciar que
que hay pequeñas hemorragias siguiendo los vasos sanguíneos de la retina. Se puede evidenciar ahí las hemorragias de una retinopatía diabética, por ejemplo. Siguiente, por favor. Aquí otra imagen más realista. Ahí tenemos esos pequeños grumos que se pueden apreciar, son hemorragias, ¿no? Ahí tenemos los vasos retinianos, la mácula. Siguiente, por favor. Lo mismo. Aquí ya podemos evidenciar más segmentos como el sudado, la hemorragia. Siguiente, por favor. Bueno, todo lo que hablamos anteriormente fue de una retinografía y ahora les voy a hablar sobre la retinofluoresceinografía, que es muy diferente. La retinofluoresceinografía o angiografía fluorescénica es una técnica de imagen dinámica que evalúa la circulación retiniana y coroidea mediante la inyección intravenosa de la fluoroseína sódica. Ya, tras la administración del contraste, que viene a ser la fluoroseína sódica, se van a obtener imágenes secuenciales del fondo del ojo, mientras la fluoroseína circula por los vasos retinianos y coroideos. Ya, este método nos va a permitir identificar alteraciones como las fugas vasculares de las retinopatías diabéticas, áreas de no perfusión capilar y también la neovascularización, como lo comentaba la doctora hace rato, microaneurisma, edema macular, siendo especialmente útil en el diagnóstico y el manejo de la retinopatía diabética, oclusiones venosas, porioretinopatía serosa central, igual, y otra vasculopatía. Tenemos que tener en cuenta entonces que esta retinofluoresceinografía o angiografía fluorescénica es un método de imagen dinámico, mientras que el otro es más estático. Siguiente, por favor. Siguiente. No, una anterior. Una anterior a esa. Aquí tenemos la fluoroseína sódica. Aquí les puse la imagen de la fluoroseína sódica que se va a usar en este tipo de estudio, que es dinámico, se coloca por vía intravenosa y va a ser visualizar los vasos sanguíneos de la retina. Siguiente, por favor. Por último, aquí les puse una imagen del último estudio que les comenté, donde podemos evidenciar, ¿no? Siguiendo los vasos retinianos. ¿Y siguiente? Y de aquí está de donde saqué toda la información. Y eso es todo, doctora. Muy bien. La retinografía, pues, es un estudio hoy en día muy accesible con el retinógrafo de campo ultra amplio, que no todas las clínicas la tienen. Tenemos en Santa Cruz una sola, en la mía. Bueno, y el estudio lo hemos abaratado nosotros a 70 bolivianos. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga acceso al estudio, uno. Y dos, nos ayuda un montón en el diagnóstico, nos ayuda un montón. En un paciente que se queja de miodisopsias, de fotopsias y todo, me mandaba a hacer su estudio, vuelve, yo lo reviso en el computador, me entero de toda la retina y no tiene nada mi paciente, y yo respiro tranquila y él también. Entonces, es bastante fácil. Y la retinofluorescenografía sí es más compleja, se inyecta el contraste por la vena. A algunos pacientes les puede dar náuseas, vómitos, desmayos, etcétera. Por eso un anestesista tiene que estar al lado. No es tan fácil trabajar con fluoresceína endovenosa. Entonces hay un anestesista al lado del paciente controlando todo esto, ¿no? Y por cualquier emergencia, etcétera,
y se hace el estudio, pero es el mejor estudio de retina. La retinofluorescenografía es el mejor estudio de retina porque los tiempos en los cuales la fluoresceína o el contraste va metiéndose y apareciendo primero en arterias, luego en venas, luego en ambas, luego todavía exuda, sale de los vasos alterados, etcétera, y luego media hora después de que termine el estudio se le vuelve a sacar otra toma de fotos para ver si todavía hay contraste en la retina. Entonces, todo eso nos da muchas pautas para el diagnóstico de la gravedad del problema, etcétera. Es muy bueno. Claro que no se puede hacer a todos los pacientes por estas razones que les he dicho. Con los niños hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, en caso extremo se hace. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta aquí podemos llegar. Hasta aquí podemos llegar. La próxima clase continuamos con los que faltan de retina y entramos a glaucoma. ¿Listo? En un rato les voy a pasar las notas. La primera columna que ya vieron es de la nota de la presentación. La segunda nota es lo que es la nota de teoría que está ya promediada con lo que les falta para 100, ¿me entienden? Por ejemplo, si un alumno sacó 50 en presentación, entonces su nota de teoría solamente es sobre 50. ¿Okay? Entonces, esa nota está ahí. Y la tercera nota es la nota de práctica sobre 100. La nota de práctica es sobre 100. Entonces, se promedia la teoría con la práctica y se divide entre 2. Y la última nota es su nota del primer bloque. ¿Se entendió? Entonces, de esa forma, van a saber con cuánto. El que no tenga nota y tenga una raya, quiere decir que tiene que dar recuperatorio. ¿Listo? Enseguida, ni en 10 minutos, les paso a todos la nota. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuándo sería el recuperatorio, doctora? El recuperatorio yo creo que lo podemos dar el próximo martes. La mayoría es solo sobre práctica, porque tienen la ayuda de la presentación. La mayoría, creo que hay uno solo para teoría. La mayoría solo tiene práctica, o sea que son 2 temas. ¿Listo? Pero acuérdense que ya tienen que aprobar sobre 60 y el recuperatorio ya no es como antes que les subía la nota, no. Aquí es aprobar sobre 60. El que va a dar es porque no llega a los 60. Ese es el que va a dar. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, doctora. Bueno, yo creo que está bien hasta aquí. Y nos vemos próximo martes con retina y glaucoma. Buenísimo. Gracias, doctora. Bueno, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.